Muy buenas. En el anterior vídeo nos quedamos viendo el concepto ya visual en Eclipse de clase, las instancias y la instanciación y los objetos, y dejé de modo introductorio cómo íbamos a codificar las clases y el resto del código para poder hacer uso de ellas y llevarlo a cabo. Entonces vamos a continuar con el ejemplo anterior, donde teníamos nuestras dos clases, la clase principal y la clase edificio. En este caso tengo el código exactamente igual que como lo tenía antes, y vamos a empezar ya a hacer la elaboración del mismo, ¿vale? En este caso, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los atributos. Como decíamos, las clases disponen de tres bloques, por decirlo así. El primero de ellos son los atributos. El segundo de ellos son los métodos constructores, los métodos que me van a permitir hacer instancias de esta clase. Y por último, los métodos estándar, son los métodos para llevar a cabo funcionalidades. Bueno, en este caso vamos a trabajar con los atributos. Y aquí es donde voy a introducir un nuevo concepto, que son los modificadores de acceso o las políticas de acceso que tiene Java, ¿de acuerdo? Vale. Antes de nada, vamos a hacer una especie de resumen y vamos a indicar que en nuestro diseño de la clase edificio dispondríamos de 4 atributos, que sería el atributo altura, el atributo número de plantas, el atributo eficiencia energética y el atributo año de construcción, ¿vale? Vamos a definir que altura va a ser un número real, número de plantas va a ser un número entero, eficiencia energética, lo que viene indicado por letras en mayúscula, va a ser un atributo de tipo char, y año de construcción va a ser un atributo entero. Vale. Si yo quisiera hacer la definición de atributos para una clase, en este caso para la clase edificio, lo primero que tendría que hacer es lo siguiente. Primero, tipo de atributo, int altura, double número de plantas, char eficiencia energética. Fijaros que no pongo tildes e intento evitar letras que pueden ser problemáticas por el tema de la codificación, como la ñ, etcétera, ¿vale? Y por último, int año construcción. Vale. Yo aquí tendría ya generados los 4 atributos para mi clase de edificio. Bueno, definidos los 4 atributos para mi clase edificio. Pero como os decía antes, me falta por indicaros los modificadores de acceso. ¿Qué son los modificadores de acceso? Son unas palabras clave que preceden a estos atributos o a otros elementos de Java, como métodos, etcétera. Pero bueno, ahora concretamente nos centramos en los atributos. Y que, como decía, unas palabras claves que preceden a estos atributos y que nos indican desde dónde pueden ser accedidos para hacer uso de los mismos. Básicamente, yo dispongo de diferentes palabras clave. La menos restrictiva sería public, después estaría protected y por último estaría private. En este caso, estas 3 palabras van de menor restricción de acceso a mayor restricción de acceso. Es decir, la más restrictiva es la palabra clave private y la menos restrictiva es la palabra clave public. Y bueno, teníamos entre medias la palabra clave protected, que es restrictiva con respecto a algunas situaciones y no es tan restrictiva con respecto a otras. Aprovecho para comentaros que en la descripción y en el comentario del vídeo os dejo un enlace con una tabla y una ilustración que contiene una tabla con una descripción detallada y avanzada de cada uno de estos modificadores, qué circunstancias permiten de acceso y qué circunstancias no permiten, ¿de acuerdo? Entonces ahí vais a poder observar en esa tabla perfectamente cuál es la situación que vosotros necesitáis o os es más acorde. ¿Para qué se utilizan? Pues en este caso se utilizan para que no se pueda acceder a estos atributos desde cualquier sitio. Si yo, por ejemplo, quiero ser restrictivo y quiero que solamente se puedan acceder a estos atributos desde dentro de esta clase,
utilizaré un modificador private. Como os digo, este private solamente permite acceder a estos atributos desde dentro de la clase. Y ya entenderéis más adelante con los métodos y con las funciones get y set por qué los atributos deberían de estar modificados a tipo private. Ya lo explicaré más adelante con los métodos get y set, ¿vale? Si yo aquí hubiese puesto un public o un protected, se podría haber accedido desde fuera de la clase y eso en cierto sentido podría ser peligroso. Bueno, en este caso voy a terminar de modificar el acceso de estos atributos, ¿vale? Y ahí tendría ya cada uno de los 4 atributos que necesito perfectamente definido, ¿vale? Me salta un warning para cada uno de ellos y me dice el valor del campo del atributo año de construcción, edificio.año de construcción, no está siendo utilizado. Este uso del punto, donde veis ahí edificio.año de construcción, el uso del punto en Java lo explicaré en un vídeo más adelante, qué nos permite el uso del punto y cómo son los accesos a través del punto. Bueno, a lo que voy, que no está siendo utilizado. Claro, ¿por qué? Porque yo ahora mismo solo estoy haciendo la definición de la clase edificio, es decir, la estructura lógica, el diseño de lo que tiene el edificio, no de sus valores. Los valores vendrán después. Los valores vendrán después cuando yo haga uso de los constructores y cuando instancie un objeto de tipo edificio, ¿vale? Creo que esto se habrá entendido, pero bueno, por si acaso vosotros continuad atendiendo, que lo entenderéis. Vale, debajo tenía 3 métodos constructores que, bueno, a modo de ejemplo, pues me permitían hacer uso del polimorfismo de Java, es decir, a través del mismo nombre de los constructores yo tenía diferentes características para unos y para otros. Entonces, esto no es algo muy útil, dado que yo en función de lo que necesite voy a hacer uso de uno u otro constructor llamándose de la misma manera. Este ejemplo con las letras ABC pues no es muy útil, la verdad, pero sí que podríamos modificarlo para llevar a cabo a un funcionamiento real como el siguiente, ¿vale? El primero de ellos va a ser un constructor vacío, ¿vale? Que es este aquí, el que voy a dejar aquí, y se le denomina constructor vacío, ¿por qué? Porque aquí no estoy pasando ningún valor a través del constructor para que se pueda almacenar en estos atributos de edificio, ¿vale? Entonces, si voy a hacer eso, pues yo lo que debería hacer es asignar a cada uno de estos atributos un valor neutro, dado que no le estoy pasando nada, dado que no va a guardar nada por el parámetro, debería asignar un valor neutro que me permita generar un objeto nuevo pero con valores neutros, ¿de acuerdo? Aquí debajo voy a hacer otro para que veáis la diferencia entre ambos, ¿vale? Bueno, lo que os decía. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. This, punto, y el uso de, en este caso, del atributo altura, que será igual a 0. Punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es, el this me hace referencia al objeto en curso. Yo aquí estoy entrando en el constructor de la clase edificio, es decir, yo aquí ahora mismo estoy construyendo un objeto de tipo edificio. Pues este this lo que hace es que a este objeto que se está construyendo ahora mismo, este objeto en curso, y al atributo altura, que es de tipo entero, que le almacene un 0. El edificio que ahora mismo estoy construyendo va a tener como atributo altura un 0. Como atributo número de plantas va a tener también un 0, dado que no tengo nada que haya pasado por aquí para poder guardar. Y al igual va a ser para eficiencia energética, pero en este caso va a ser, por decirlo así, una Z mayúscula, que no existe, y en año de construcción va a ser un 0 también. Vale. Esto es un constructor vacío. ¿Por qué? Porque yo no proporciono información al objeto edificio para que se pueda almacenar. Y lo que hago es gestionarlo dentro de ese constructor para que se lleve a cabo correctamente la construcción del objeto, pero como no tengo información, pues bueno, le doy unos valores neutrales y espero que mejore. Vale, en este caso tengo otro constructor debajo que es exactamente igual y por eso me está dando fallo, porque yo puedo tener constructores que tengan el mismo nombre, pero su estructura debe de ser levemente diferente y ahí es donde utilizaré el polimorfismo. Fijaros,
que yo ahora me puedo encontrar con una situación en la que quiera construir un edificio que sí sepa su altura, sepa su número de plantas, pero desconozca la eficiencia energética y el año de construcción. Bueno, pues no habrá ningún problema. Yo le indico que el primer parámetro será de tipo entero y se llamará altura, y que el segundo parámetro será de tipo real y se llamará número de plantas. Y aquí debajo haré exactamente la misma función, pero en este caso proporcionándole los valores que sí que me han pasado, para poder almacenarlos. En el caso de la eficiencia energética y del año de construcción, como no dispongo de esa información, pues vuelvo a hacer la misma situación que antes. Almaceno un valor neutral que me permita generar la correcta construcción del objeto, aunque no represente algo útil para mí, sino que es simplemente algo neutral. Vale, fijaros que aquí ya empieza a haber una complejidad, porque bueno, daros cuenta que este constructor, lo como os decía, era vacío, no tenía ningún parámetro. Este, sin embargo, tiene 2, pero me faltan otros 2, pero bueno, ya hay algo. Y yo aquí, en el nombre de los parámetros, casualmente he puesto el mismo nombre que el del atributo, lo cual puede llevar a confusión. Vale, sí, podría hacernos confundir. Lo que no tenemos que perder nunca de vista es que la asignación de algo al atributo altura se corresponde con este de aquí, y sin embargo el valor corresponde al del parámetro. Cuidado con esto, ¿vale? Lo que yo paso por parámetro se va a guardar en altura, es decir, yo paso algo por aquí, va a venir aquí, va a venir aquí, y esto de aquí es esto, ¿vale? Eso es lo que sucede. Además, yo aquí el nombre del parámetro me le podría inventar. Yo podría poner parámetro altura, que no pasaría absolutamente nada, excepto que tengo que actualizar esto de aquí, porque claro, ahora ya no se corresponde, ¿vale? Y fijaros cómo si yo escribo altura, me dice, oye, ¿tú qué quieres hacer uso? ¿Del atributo de la clase o del parámetro del método? Este primero, que aparece con un cuadradito, es el atributo de la clase, es decir, es este de aquí. Este de aquí. Y este segundo, el parámetro altura, que veis aquí con un redondel, es el parámetro, es decir, el parámetro de este método. Fijaros que si yo hiciera uso o quisiera hacer uso del parámetro altura en este método aquí, no podría, porque este parámetro no está disponible en este método, está disponible en este, ¿vale? En este caso, como yo os digo, lo que quería hacer uso del parámetro, entonces escribo parámetro altura. Y aquí voy a hacer el mismo cambio. Para que quede claro, voy a poner parámetro número de plantas, ¿de acuerdo? Y aquí hago uso de la función de autocompletado y me vuelve a pasar la misma situación. Pues escojo este parámetro y ya me lo actualiza y todo está funcional. ¿Qué sucedería si yo aquí quisiera utilizar ese parámetro número de plantas? Pues que no voy a poder. No voy a poder porque no existe ningún parámetro dentro de este método que sea parámetro número de plantas. Existe en este, pero no en este de aquí. Por lo tanto, no voy a poder hacerlo, ¿vale? Vuelvo a establecer esto a 0. Y continúo. Vale, bueno, antes de nada decir que este constructor no es un constructor completo, que da medias, ¿vale? Pero es un constructor parametrizado. ¿Por qué? Porque la información para generar ese objeto viene por parámetros. A medias, pero bueno. Y ahora vamos a construir, o vamos a generar, mejor dicho, un constructor completo parametrizado. Es decir, es completo, tiene toda la información que necesita la clase y además es parametrizado, ¿vale? Public edificio, fijaros cómo todos se llaman igual, se diferencian en la estructura, en este caso en los parámetros, polimorfismo, ¿vale? Edificio, y hago que es param altura, double param número plantas, char param eficiencia energética y int param año construcción. Y volvemos a lo mismo. Al objeto que estoy ahora mismo gestionando aquí en curso, le voy a guardar en su atributo altura lo que me pasan en el parámetro altura. Al atributo número de plantas, lo que me pasan en el parámetro número de plantas. A la eficiencia, la del parámetro de la eficiencia, y al año de construcción
EPI, el parámetro año de construcción. Y como podéis ver, aquí yo tendría un constructor completo parametrizado. ¿Por qué? Porque es completo porque tiene todos los atributos y toda la información que debería de contener la clase, y parametrizado porque toda la información se proporciona por parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podríamos terminar, o si yo aquí tuviera otra posibilidad que no se ha dado, pues por ejemplo, que estuvieran los 3 primeros atributos pero no el último, pues me generaría aquí un nuevo constructor con esos 3 y no con el último, y así tantas posibilidades o combinaciones como vosotros necesitéis o vosotros queráis. Yo en este caso, en el tema de los constructores, lo voy a parar aquí. Ya habéis visto un ejemplo de los 3 más importantes, ¿vale? Que es el constructor vacío, un constructor parametrizado pero que no es completo, y un constructor parametrizado y completo al mismo tiempo. Antes de terminar y antes de disponeros a ver el siguiente vídeo, en el cual veremos el tema de los métodos y demás, me gustaría haceros énfasis en que os fijéis cómo de nuevo aparece la palabra clave public, que es un modificador de acceso en estos constructores. Y fijaros que casualmente existe una diferencia, y es que en los atributos su modificación de acceso es privada. Es private. Sin embargo, en los constructores es public. ¿Por qué? Porque yo, a la construcción de un objeto que se hacía llevando a cabo el uso del new, lo puedo o lo debo poder hacer desde cualquier punto. Sin embargo, al acceso de los atributos no lo debiera poder hacer desde cualquier punto, lo debiera poder hacer desde dentro de la clase. Por eso este disaltura sí me permite modificar la altura, porque estoy dentro. Estando en private, yo sí puedo hacer este disaltura, estando en private o en el que sea, porque estoy dentro, ¿vale? Si yo quisiera hacer una modificación de altura, una recogida de altura desde fuera de la clase edificio, sino por ejemplo en la clase principal, no lo podría hacer porque está establecido en private. Sin embargo, el acceso al constructor, que es de tipo público, sí que está disponible desde fuera. Os recuerdo que en el anterior vídeo os expliqué el tema de los atributos, y que bueno, en este mismo podéis ver la descripción de la tabla con estos modificadores de acceso y poder entender su funcionamiento completo. Esto lo voy a borrar por aquí porque ya no nos es necesario. Y me despido hasta el siguiente vídeo, donde veremos los métodos estándar, los distintos bloques que existen y alguna funcionalidad extra sobre los métodos estándar para que terminéis de entender cómo funcionan estas clases. Bueno, antes de nada, voy a hacer una pequeña prueba, y es que voy a introducir, pues por ejemplo aquí, voy a hacer otra instancia de otro edificio para que veáis que funciona. Mi edificio 2. Y vamos a hacer un constructor completo parametrizado. Fijaros cómo me está cargando los constructores que yo tengo. Fijaros que están aquí estos 3, los 3 que acabo de crear, y vamos a hacer un completo parametrizado, ¿vale? Vamos a indicarle que el primero va a ser la altura, pues va a tener... Uy, lo he puesto como entero, eso debía haber sido como real, me equivoqué. Bueno, ahora mismo lo vamos a cambiar. Vamos a indicarle que tiene 35,56 metros. Vamos a venir aquí, vamos a indicarle que esto es... y lo hice al revés, vaya por Dios. Vale, bueno, a ver, vamos a arreglar esto así en un periquete. Pum, 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 pam, 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 pam. Esto sería int, esto sería double. Cosas del directo. Esto sería double. Y esto sería int. Vale, arreglado, ¿vale? Ahora sí estaría bien, la altura es real y el número de plantas es entero. Vale, bueno, lo que decía, 35,56, ¿vale? Vamos a hacer... eso era 35,56 y vamos a hacer el completo parametrizado. Venga, va, 35,56. Vamos a meterle que tenga 6 plantas. Va a tener una clase de eficiencia energética, y el año de construcción, pues por ejemplo, fue en 1995. EPI, perdón. En 1995, ¿vale? Veis cómo aquí yo he hecho una instancia... Perdón. Ahora sí. Veis cómo aquí yo he hecho una instancia de un edificio que se va a llamar mi edificio y que está vacío. Recordad que va
hacer esta modificación, va a tener un 0 y una Z mayúscula en esos atributos, y aquí lo que estoy haciendo es ya la construcción de un edificio 2 completo, ¿vale? Con todos los valores. Venga, ya que estoy, voy a hacer uno entre medias que sea haciendo uso del otro constructor para terminar de demostrarlo. Venga, edificio a medias y a ver, edificio a medias, eso es, new edificio, eso es. Parámetro de altura, venga, 54,12 y este va a tener 12 plantas, ¿vale? Y ahí está los 3 objetos creados haciendo uso de la misma clase, la clase edificio, pero con 3 constructores diferentes. Recordad que, bueno, pues que cada uno de estos objetos son objetos diferentes, son variables diferentes. Venga, voy a hacer aquí un SISO para hacer la ejecución y que veis que todo funciona perfectamente, ¿vale? Imprimo por consola, ejecutado y todo finaliza correctamente. Lo dicho, aquí me despido. Recordaros, dadle like a los vídeos, suscribiros si no lo estáis, pulsad en la campanita para que no os perdáis próximos vídeos, y cualquier cosa que necesitéis, ayuda, preguntas, dudas, ejercicios, cualquier necesidad, aquí estoy disponible, os atiendo encantados y hasta la próxima. Hasta luego.